buenas noches. Estamos agradecidos con el Señor para poder arrancar este nuevo año. Hoy es 9 de enero 2024, una bendición muy especial para cada uno de nuestros seguidores, no solamente en Instagram, en YouTube. Gracias por el amor, gracias por el acompañamiento, gracias por estar ahí. Linita, bienvenida. Es un tiempo maravilloso donde vamos a iniciar este 2024 con muchísimas bendiciones y con pidiéndole al Señor que todo lo que Él ha deseado para nosotros, Amandita, buenas noches, sean tiempos de victoria. Y eso es lo más importante. ¿Y qué más cuando estudiamos la Escritura? Cuando cada día conocemos un poquito y un poquito más de la palabra. Recuerda que habíamos iniciado el estudio bíblico del mundo espiritual. Es importante entender todo lo que se mueve a nivel espiritual para poder identificar las artimañas del enemigo. Habíamos visto 4 y los quiero recordar como así rápidamente recordaréis. El primero, el espíritu de Mamón, el cual se habla de el amor al dinero, un materialismo dispuesto a hacer lo que sea con tal de obtener dinero. Recuerde que nunca debe decirle a un niño cuando esté inquieto, y sobre todo si es tu hijo, usted es un porque está haciendo una invocación de un demonio sobre la vida de tu hijo. Ojo con eso. Segundo, Amalek. Amalek, ¿qué es? Amalek es un espíritu que nos habla de cansancio, de fatiga, que te quita la dirección. El tercero, Absalón. Absalón nos habla específicamente de traiciones, divisiones. A nivel interno siempre llegan de las personas más cercanas a nosotros donde no esperamos que esto ocurra, pero desafortunadamente muchas veces pasa. Y el cuarto, el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel se mueve con control, con seducción y con manipulación. Hoy entramos a ver el quinto. Y el quinto, yo sé que va a ser bien interesante. Vamos a leer un poco de escrituras para poder comprender mejor. Y vamos a hablar de lo que se mueve en el espíritu moabita y amonitas. Y tú me vas a decir, ¿qué, Ángela? Ya le explico, no se preocupe. Le voy contando la historia. Después de que Abraham se separa de su sobrino Lot en Génesis 13, ¿qué pasa? Lot se estableció en la ciudad de Sodoma, donde habían llanuras, era un sitio lindo geográficamente, y él se acomodó en este género y en pagano, le gustó vivir en ese sitio porque era un sitio agradable, tenía gran agricultura, tenía unas circunstancias bien interesantes. Cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, recuerde, a causa de los pecados y de todo lo que era la maldad, la inmoralidad sexual, el paganismo, la idolatría, ¿qué hace el Señor? El Señor permite que Lot salga con sus hijas y que ellas alcancen a llegar a las montañas cerca de las cuevas. En el extremo sur del Mar Muerto es la ubicación aproximadamente. ¿Qué pasa con ellos? Resulta de que ellos pensaban que eran los únicos que quedaban en la tierra. Como ellos venían de un sitio que no era de bendición, donde estuvieron viendo cosas que no eran de sana doctrina, cuando tú permites que lleguen situaciones, circunstancias, personas a tu vida, tú no te das cuenta, pero muy sutilmente te van empujando. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué se les ocurrió a las hijas? Dijeron, bueno, si somos los únicos, si ya no quedó más población humana. Mira el pensamiento de estas dos chicas, que eran las hijas de Lot. Emborrachemos al padre, emborrachemos a nuestro padre. Una noche duermes tú, le dijo una de las hijas, y a la otra noche lo emborrachamos y duermes tú. Mira ese pensamiento tan macabro de estas muchachas. ¿Qué significa el nombre Lot? El nombre Lot significa confusión de espíritus, significa ceguera, significa también, algunos lo dicen que habla mucho de la palabra escondido. Entonces, ¿qué pasa? Lot tuvo relaciones incestuosas con sus propias hijas bajo el efecto del alcohol. Primero una noche y después la otra noche con la otra de las hijas. Esto lo encontramos en Génesis 19, 30, 38. Dice la palabra, la hija mayor tuvo un hijo llamado Moab, del padre, y la hija menor dio a luz Beamín, hijo del pueblo, los amonitas. Esto lo encontramos todo, si usted tiene la oportunidad de leerlo, Génesis 19 del 30 hasta aproximadamente el 38. ¿Qué nos habla la escritura?
Abraham y Lot, ¿eran familiares? Sí, claro que eran familiares, pero eran bien diferentes. Abraham siempre estuvo bajo la dirección del Señor y su prosperidad y todo lo que Dios le entregó fue porque fue llamado uno de los hombres más justos en la palabra y fue un hombre que se movía no en emociones, sino en la palabra de Dios. Lot fue un hombre que no estaba, que él pensaba que era próspero, pero él no se daba cuenta que era próspero porque estaba con Lot. Lot pensaba que era próspero por él mismo, por sus fuerzas. Cuando él se separa de su tío Abraham, se da cuenta que eso no es así. Entonces, a partir de que él duerme con sus dos hijas en estado de embriaguez, salen dos pueblos, de la mayor, moabitas, y de la menor, amonitas. Vamos entendiendo estos pueblos. Entonces, ¿qué va pasando con estos pueblos? Vienen de un origen incestuoso de Lot con sus hijas. ¿Qué más ocurre con estos dos pueblos que se originan a partir de esa situación, de esa relación sexual que no tiene contexto, o sea, que no tiene, o sea, que cualquiera que lo lea ha pasado millones de años, 1000 generaciones, muchas generaciones y todavía decimos incesto, no nos cabe en la cabeza? Bueno, dice Sofonías 2 del 8 al 11, está hablando el Señor sobre los juicios que va a hacer contra Moab y Amón. Ya esos pueblos, ellas tienen sus hijos y esos pueblos van creciendo y van tomando territorios. Dice, he oído las burlas de Moab, escúcheme, las burlas de Moab, el menosprecio de los amonitas. E insultaron a mi pueblo y se mostraron arrogantes contra su territorio. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, Moab vendrá a ser como Sodoma, escúcheme bien, y los amonitas como Gomorra, y se volverán campos de espinos y minas de sal, ruina perpetua. Ese es el juicio que Dios declara sobre la descendencia de estas dos hijas que tuvieron incesto con su padre. Y mira lo que sigue diciendo, esto es terrible. Específicamente, este será el pago por su soberbia, por insultar y por ridiculizar el pueblo del Señor de los ejércitos. El Señor será terrible contra ellos cuando destruya a todos los dioses de la tierra. Así, hasta las naciones más remotas se postrarán en adoración ante Él, cada cual en su propia tierra. Entonces, aquí vemos la segunda característica de estos dos pueblos, moabita y amonita, que ellos no respetaban al Señor, tenían soberbia, insultaron y ridiculizaron al pueblo de Israel, y eso generó mucho malestar en el Señor, y dice que los va a castigar, que los destruirá. Y dice además Deuteronomios 23, 3, 6, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua en el camino, cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra mí a Balaán, hijo de Beor de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. ¿Qué estaban haciendo estos dos pueblos? Cuando sale el pueblo Israel del éxodo, que sale de Egipto, tenía que pasar por esas tierras. Y ellos dicen, mire, eran familiares, no cercanos, pero era familia lejana. Pero ¿cómo es posible que dice el Señor que no salieron? Después de que salen de 430 años de esclavitud y pasan, y sé que es un familiar, ¿cómo es que ni pan ni agua ofrecen? Pero sí se burlan de ellos, sí los insultan, sí los menospreciaron. Y eso es lo que genera que el Señor diga, no entrará dentro de mi congregación estos dos pueblos. Entonces, cada acto trae una consecuencia. Los israelitas despreciaban a los moabitas y amonitas por las corruptas costumbres provenientes del relato incestuoso de su origen.
Entonces vamos a ver qué características tenían estos dos pueblos. ¿Cuáles eran las características? Eran mentirosos, había mentira en sus labios, había falsedad, había idolatría, había inmoralidad sexual. Recordemos que eran con su padre que nacieron estos pueblos. Había, como dice Isaías 16:6, por ejemplo, habla de los moabitas, dice que había soberbia, arrogancia, altivez. Dice la palabra que eran pueblos perversos, con prácticas paganas. Había hechicería e idolatría e inmoralidad, y no quisieron aprender, no quisieron salir de sus malos caminos. Y esto fue bien delicado lo que pasó. Además, ellos hacían sacrificios a sus dioses demoníacos, y encontramos que para los amonitas se llamaba Moloc, el dios de ellos. Era un dios de fuego con el rostro de un ternero. Su imagen tenía los brazos extendidos para recibir los bebés que fueran sacrificados a él. Así como su dios, los amonitas eran crueles, y para los moabitas era Chemosh. Ambos dioses exigían sacrificios humanos y generalmente eran de bebés que se hacían. Entonces, definitivamente Dios no aceptaba a este pueblo por sus orígenes incestuosos, no aceptaban porque no tuvieron misericordia con su pueblo, porque se burlaron, porque lo despreciaron, porque no fueron dispuestos, aunque era familia lejana, a apoyar o ayudar en ese momento en que ellos pasaban por sus territorios. Y súmele toda la parte de adoración, de falsa idolatría con demonios, que ofrecían sacrificios. Dice Amós 1:13. Vamos a ver qué pecados tenía, y a cada uno le dice su parte. Habla de los pecados de Amón. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de los hijos de Amón, y por 4 no revocaré su castigo. Porque abrieron, escúchame bien, esto es terrible, porque abrieron los vientres de las mujeres encintas de Galaad para ensanchar sus fronteras. ¿Qué hacía este pueblo? Este pueblo era muy guerrero, y ellos llegaban a una zona, la atacaban, mataban todo a su paso, y las mujeres embarazadas vivas les abrían completamente su vientre. Obviamente ellas morían desangradas, sacaban los bebés y los tiraban contra las paredes, o los sacrificaban a sus dioses. O sea, era abominable todo lo que ellos hacían. Después dice Amós 2:4. Ya vimos el pecado de Amón, vamos a ver los pecados de Moab. Buenas noches, don Jairo Hugo. Estamos viendo dos pueblos, amonitas y moabitas. Ya le explico. Dice en Amós 2:4 los pecados de Moab. Así ha dicho Jehová: por 3 castigos de pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo. Escúcheme bien lo que hicieron este pueblo: porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Entonces, dos pueblos, hijas el resultado de incesto de Lot con sus hijas cuando lo emborracharon. Segundo, tenían una idolatría, y todos los dioses que adoraban le ofrecían sacrificios humanos. Eran pueblos guerreros, destructores, que no tuvieron misericordia de Israel cuando pasaron por sus tierras, sino que eran llenos de soberbia, listos para insultar, para ridiculizar. Y por eso el Señor dice: no formarán parte de mi descendencia. También vemos que Salomón, conocemos al rey Salomón, dice la palabra que fue uno de los hombres más sabios que existió. Pero yo le quiero contar qué equivocación y qué puerta abrió el rey Salomón. Primera de Reyes 11 del 1 al 6. Apostasía y dificultades de Salomón. Escúchame bien. Pero el rey Salomón amó, dice la palabra amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, que estamos estudiando el pueblo de Moab, a las de Amón,
Y sigue la lista: Edom, Sidón y Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaráis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. En el primer texto lo hizo y vuelve y reconfirma que él se unió voluntariamente con amor a estas mujeres de estos pueblos que no estaba permitido. Tuvo 700 mujeres reinas Salomón y 300 concubinas, es decir, 1000 mujeres en total tuvo Salomón. Y sus mujeres, dice la palabra, desviaron su corazón. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de signos, y a Micol, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo, escúcheme, lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces vemos que como él permitió, y dice la palabra que amó a estas mujeres, las convirtió en sus esposas y concubinas, y él empezó a adorar, su corazón se fue alejando. Dice Primera de Reyes 11, 31 al 34, está hablando el Señor y le dice que esto va a tener un castigo, y le dice a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu. Salomón se queda con una sola tribu. Por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces, la consecuencia de tener relaciones con moabitas, con amonitas, con mujeres que Dios había dicho de otros pueblos que no se mezclaran, le costó a Salomón, primero, que se desvió del Señor, que dejó de amarlo, que ya no hizo lo correcto, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios mandó a los israelitas desde el principio a no casarse con estos pueblos paganos, porque los matrimonios mixtos conducirían a Israel a adorar a dioses falsos. Le pasó a Salomón, el hombre más sabio que se encuentra en las escrituras. Dice Deuteronomio 7 del 3 al 5, y no emparentarás con ellas, no harás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí, servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Lo dice la escritura. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas de fuego. ¿Qué pasa en Números 25, del 1 al 2? Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Dice la escritura y los grandes teólogos que las mujeres moabitas eran hermosas, de un físico, y también las amonitas, que su físico era muy lindo. Y acuérdese que ellas vienen de un origen incestuoso, su descendencia y su origen trae una maldición que se pasó de generación en generación. Entonces dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a sacrificar de sus dioses, a sacrificio de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó ante los dioses. Lo que el Señor les había dicho en Deuteronomios, lo que les dijo en Números, y lo que le pasó a Salomón en Primera de Reyes. ¿Hay advertencias? Claro que sí. Mire, hay situaciones que son tan sutiles que a veces tú dices, pero es que eso no tiene nada de malo, o sea, una salidita, una amistad, un par de amiguitas. Mire todo lo que puede traer de consecuencias a nuestras vidas. Dice, así como Jesús compartió en el Nuevo Testamento que no debías unirte en yugo desigual con los incrédulos, a los israelitas se les dio el mismo mandamiento. Lo vemos en Deuteronomios y lo vemos en 2 Corintios 6:14. En 6:14 el Nuevo Testamento, ¿cómo lo dice? No
os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿Qué tienen en común la luz con las tinieblas? En Segunda de Crónicas vamos a ver cómo terminan estos dos pueblos, porque estos dos pueblos fueron exterminados completamente. Acuérdese que el Señor dijo que los iba a destruir, y todo lo que dice la palabra y todo lo que dice el Señor se cumple. En Segunda de Crónicas 20, del 1 al 30, si quiere tome nota, esta cita es bien importante. Josafat derrota a Moab y Amón, a los dos pueblos de una. No primero, hubo muchas guerras, hubo muchos tiempos de batalla, se enfrentó Saúl, se enfrentó David, pero llega el momento decisivo en que ya, como dicen por ahí, ya se colmó la copa. Y eso es Segunda de Crónicas 20, del 1 al 30. Josafat derrota a estos dos pueblos juntos. Aconteció después de esto que los moabitas y los amonitas, con ellos algunos menuitas, vinieron a pelear contra Josafat. Sigo del 22 al 25. Si usted puede en su casa, léalo completo. Tan pronto empezaron a entonar, ¿qué hice Josafat? Josafat se dio cuenta que venían estos dos pueblos, que eran feroces guerreros. Y él lo primero que hizo fue convocar ayuno en el pueblo. Lo segundo, se postró ante el Señor. Dijo, Señor, son muchos mis enemigos, no sé qué vamos a hacer. Y el Señor le dice, tranquilo, descansa Josafat, yo te daré la victoria, no contra un pueblo, sino contra los dos pueblos. Y dice, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas y los moabitas, los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y moabitas atacaron los habitantes del monte de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar los habitantes de Seir, ellos mismos, escuche bien, ellos mismos se atacaron unos contra otros, ellos mismos. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Entre los cadáveres se encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. Acuérdese que el Señor les había dicho una palabra a este pueblo y les dijo que Él mismo los destruiría por todo lo que habían hecho, por todo lo que habían atacado a Israel, que sería el pago que ellos recibirían. Eso lo vimos en Sofonías 2:11, el Señor terrible contra ellos cuando destruya a todos los dioses de la tierra. Y dice que los va a destruir completamente a ellos, a estos dos pueblos. Esto lo hablaba en Sofonías 2 del 8 al 11. Entonces, ¿qué es importante recordar y tener en cuenta de estos dos espíritus moabitas? Tienen un origen de pecado, de incesto, Lot con sus 2 hijas. Génesis 19, 30 a 37 para ir redondeando. Segunda característica de estos dos espíritus que pasaron de generación en generación. Esos son maldiciones generacionales, soberbia, insultar y ridiculizar. Eso hicieron contra el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y no le ofrecieron ni pan con agua y era familia lejana. Encontramos Sofonías 2 del 8 al 11. Había inmoralidad sexual. Números 25:1, que vimos que el pueblo de Israel empezó a fornicar con las moabitas. Dice también que esto trae yugos desiguales. No solamente lo leímos en Deuteronomio 7 del 3 al 4, también lo encuentras en Nehemías 13 del 23 al 27 y lo leemos que en el Nuevo Testamento nuestro Señor, nuestro amado Jesucristo lo habla en 2 Corintios 6:14, que no hay relación entre la justicia y la injusticia, entre luz y tinieblas. Y la cuarta característica muy importante, la idolatría. Recuérdese que todos los dioses de ellos se hacían sacrificios humanos, incluso de bebés. Y la falta de fidelidad a Dios, 1 de Reyes 11, del 1 al 6.
Eso fue lo que le pasó al hombre más sabio, que fue Salomón. Entonces imagínense, si esto le pudo pasar al hombre más sabio, que dice la palabra que era Salomón, que estas mujeres, estas esposas, esas concubinas lograron apartar el corazón de este hombre, que empezó amando y sirviéndole al Señor porque venía con las instrucciones de su padre, que era el rey David, y le trajo como consecuencia perder las tribus, solo se quedó con una tribu. O sea, todo en tu vida te pasa una factura. Tú defines si la factura es con un saldo a favor o con un saldo negativo. 3 conclusiones importantes. Moabitas y amonitas. Ellos siempre estaban llevando a las personas que convivían o que se enlazaban con ellas a tomar decisiones contrarias, decisiones que traigan muerte y perdición eterna. Vimos claramente en las escrituras todo lo que hicieron estos dos pueblos. Colosenses 1:10, ¿a qué nos habla? Para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en algunas cosas, a veces, si me conviene, no, ¿qué dice la palabra? Con el fin de agradarle en todo, dando frutos en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué hacían estos pueblos? Estorbaban al propósito de permitir de llegar, de avanzar, de llegar a andar en las cosas correctas y en las cosas de Dios. Esto ahora en día lo vemos. Sé que los pueblos fueron exterminados como tal, pero sigue la parte espiritual. Y esto es lo que yo quería tratar. Hay maldiciones que vienen ancestrales, personas que cargan a niveles familiares temas de inmoralidades del incesto. El incesto es tal vez una de las más grandes maldiciones que puede llegar a una familia y a una descendencia. Y no es fácil romper esas ataduras, pero no es imposible una vez tú llegues a los pies de Cristo. Y le voy a dar ahorita un ejemplo. Segunda conclusión importante: Dios te llama a santidad. Dios te llama a no unirte nunca en yugo desigual. En Antiguo Testamento lo explicó claramente, pero también en Nuevo Testamento lo dice, porque eso trae destrucción hacia tu vida. Trae unas consecuencias terribles. El unirte en yugo desigual te aparta de las cosas de Dios, te lleva a pecado, te lleva a inmoralidad. Luz y tinieblas no combinan ni van a convenir. Hace mucho tiempo yo atendí a una niña en consejería, era muy jovencita la niña que yo atendí. Me decía, ay, es que Julanito de tal, no, pastor, este es el hombre de mi vida, yo me quiero casar, mire, él es honrado, él es honrado. Me hizo una lista de más de 20-30 minutos del personaje en cuestión. Y me dijo, él solo tiene un problema, pastora, solo tiene un problema. Le dije, sí, ¿cuál es? Y me dice, él no cree en Dios. Imagínese qué iba a pasar de esta niña que está en el grupo de adoración, que servía en la iglesia, que está en los estudios bíblicos, una vez se uniera a ese chico. ¿Qué iba a pasar? Y eso son situaciones reales. Siempre, incluso este tema de no unirse en yugo desigual no solamente aplica a nivel de matrimonios, a nivel de sociedades, si voy a hacer una empresa, a nivel de negocios, a muchos niveles. A veces solamente lo aplicamos en el área de matrimonio y no. Yo incluso hace algún tiempo estaba averiguando una persona que me ayudara para hacerlo de la página web. Tuve una reunión con X empresa. Primera, segunda, tercera reunión, y la tercera reunión definitivamente el Señor me puso el sentir que no podía seguir porque no había progreso, y resulta que uno de los chicos era ateo y el otro era no sé qué religión extraña que ni sé qué es. Entonces, luz y tiniebla, así fuera que ellos supieran toda la parte técnica, toda la parte web, porque puede que lo sepan, pero cuando fuimos a trabajar nunca pudimos coincidir. Luz y tinieblas no combinan. Tercera y última gran conclusión. Entonces tú me dirás, oiga, ¿y entonces qué se hace? Le voy a dar un gran ejemplo a la luz de la palabra. Ruth era moabita. Sí, nuestra querida y amada Ruth, que lo estudiamos en personajes bíblicos, era moabita. ¿Y qué hizo esta mujer? Hizo una ruptura completa de maldiciones generacionales. Es decir, sí se puede.
¿Qué hizo esta mujer? Vemos cómo una mujer dejó su cultura, dejó sus creencias, dejó sus costumbres paganas, su idolatría y lo dejó atrás y empezó a crecer para seguir adelante al único Dios verdadero. Ella le dijo a su suegra Noemí, dijo, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Entonces, eso es bien importante. Linita me dice que tiene una pregunta, si quieres la escribes porque ya estoy terminando. Si tienes alguna pregunta, escríbemela allí, por favor. Entonces, Ruth, que es moabita, deja atrás su pasado. Es una mujer que se alejó de esa cultura, de esas prácticas paganas y creció para seguir al único Dios verdadero. Fue abundantemente bendecida por su fidelidad. Siguió al Señor. Incluso la descendencia del rey David y del rey David viene nuestro Señor Jesucristo, era de Ruth, y Ruth era moabita. Cuando tú confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia, y luego de un tiempo esa misericordia empiezan a llegar sobre tu vida todas las bendiciones. Esto es maravilloso. Este era el estudio que hoy quería compartir. Acuérdense que ya vimos Mamón, vimos Amalet, vimos Absalón, vimos Jezabel y ahorita acabamos de estudiar Amonitas y Moabitas. ¿Qué nos falta? Vamos a estudiar en nuestro próximo martes, vamos a estudiar los filisteos. Y va a ser un tema bien interesante porque el espíritu filisteo habla de todo lo que es lo que a ti te corresponde y quieren llegar a quitártelo. Es un espíritu invasor y destructor. Y eso lo vamos a estudiar a la luz de la palabra, porque todo lo que estudiamos tiene que ser con Biblia en mano y con citas para que usted pueda comprender mejor. Gracias por haber estado aquí, gracias por habernos acompañado. Seguimos en nuestro estudio bíblico todos los martes del mundo espiritual. Sé que ha sido un tema a veces controversial y fuerte, pero es importante explicarlo, porque puede que incluso muchos pueblos ya no estén, pero dejaron un tema a nivel espiritual. Y aún en día podemos ver estas situaciones, personas que te quieren sacar de los caminos del Señor cuando te unes en yugo desigual, personas que se mueven solo en inmoralidad sexual, en incesto, personas que están llenos de soberbia, de insultar, de ridiculizar, idolatría, falta de fidelidad a Dios. Son temas actuales. Puede que algunos pueblos incluso hayan sido borrados de la faz de la tierra, pero esos espíritus todavía siguen avanzando y siguen destruyendo. Qué importante cuando podamos detectar, no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual, qué se está moviendo y qué estrategias está aplicando el enemigo contra tu vida o nuestras familias. Pero sabemos que somos más que vencedores y gracias por estar aquí. El jueves continuamos con nuestra prédica. Vamos a cerrar el tema de manera maravillosa de las parábolas. Terminamos tema de parábolas y continuamos con los nombres de nuestro Señor, de Jehová. Vamos a estudiar a profundidad, porque cada vez que usted ore, usted lo haga con un poder que el nombre de nuestro Señor se lo da, y aparte de eso con una seguridad, y que usted empiece a usar sus palabras, que sean palabras dirigidas, que sean enlazadas con la escritura, identificando Jehová Rafa, Jehová Nisi, Adonai. Quiero que usted conozca mucho más para que su oración cada día sea más llena. Mucho por estar aquí. Buen día, buena noche y nos vemos el jueves. Adiós, adiós. Volvimos con todo el 2024. Gracias, hasta luego. Que estén bien. Gracias.